Ya en otra ocasión he hablado con entusiasmo de un héroe, un verdadero héroe, un genio, un político verdaderamente extraordinario, felicitado por todo el mundo, menos por la Iglesia Católica. Felicitado, la gente le quiere en cantidad. Políticos de otros países le imitan. Es un genio. Un hombre que cuando entró, antes de la presidencia, El Salvador era un infierno de matanzas, de horrores, de asesinatos, de droga, de tortura, a ojos de los políticos que no hacían nada y que la Iglesia no solo no hacía nada ni abría la boca ante tantas matanzas de tantos jóvenes endemoniados, vamos, se marcaban todos tatuados, tal, que hacían lo que les daba la gana, torturaban, violaban a quien quiera, asesinaban a una pobre mujer porque no podía pagar, que pedían dinero todo el mundo a la fuerza, le cortaron las manos delante de todo el mundo, a otras mujeres las violaban delante de todo el mundo. Y políticos en aquel tiempo, antes de Bukele, no hacían nada. Aplaudirlos, incluso llevarlos fiestas para los, como hacía la iglesia, para los criminales, con prostitutas y tal. Una juega, felicitándolo. La iglesia lo felicitaba también. Y ahora llegó ese hombre, un verdadero político honrado, valiente, heroico. Un hombre que todo el mundo le quiere, no solamente El Salvador, que ha cambiado El Salvador, de lo que era un infierno de miseria, donde el clero, el Vaticano, la iglesia, el obispo, miraban a otro lado, ni abrían la boca de los horrores que había allí. Era un espanto, cientos de muertes diarias, de matanzas de hombres jóvenes, de mujeres enloquecidos, diabólicos. Y de pronto, Bukele, un hombre de carácter, ya digo, un ejemplo, todo el mundo le quiere, menos la iglesia. Ojo. Y claro, ahora resulta que el señor Bukele es un hombre genial, un esposo extraordinario, un hombre que ya digo, es que internacional. Todo el mundo le aprecia, todo el mundo ve, el señor presidente Trump le aprecia, todo el mundo. Es un hombre querido, de verdad apreciado, porque no es un corrupto como algunos políticos por ahí, ladrón y déspota o dictador, no, no. Es un hombre que ha cambiado su país, de lo que era El Salvador, que era un infierno de miseria y no iba nadie, allí no iba nadie. Es más, los que podían El Salvador se iban. Ahora ha creado un país modelo, extraordinario, moderno, culto. Cada día creo 2 escuelas nuevas. La gente ya tiene trabajo, tiene honradez, pueden pasear por las calles, son felices. Y cada vez que el señor Bukele habla, la gente llora mucho de emoción de oír a un hombre y su esposa es cariñosa, una mujer simpática vamos, que la gente la ve una mujer verdaderamente un ejemplo de esposa, sonriente, aprobando lo que dice su marido, saludando a la gente con emoción y ella emocionada también de ver a su marido cómo defiende las causas de los marginados, haciendo de un país de miseria a un país de poder, donde ya el turismo aflora y todo el mundo quiere estar en El Salvador, aunque son unas vacaciones, por ver ese país, qué cambios tan drásticos ha dado, pero en pro de la modernidad, en pro de la libertad, en pro de las riquezas económicas o el futuro de un país que estaba en la miseria, que estaba en el abandono. Y ya digo que los únicos que ahora le odian, le hablan mal de él, es la iglesia. La iglesia que dice, ¿no? Que, o sea, con ese liturgia, ¿no? O sea, que han votado mal, que se han equivocado todos los ciudadanos del Salvador, no, no, que eso de votar a ese hombre, no, que hay que mirar, que hay que observar, hay que hacerlo de nuevo, a ver por qué, bla, 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 bla. En otras palabras, con astucia, decir, os habéis equivocado. Ese hombre no hay que tener presidente. No lo dice así, pero ese juego de palabras, habéis equivocado. Ese hombre no tiene que estar allí. Porque no lo dirían, pero lo hacen así.
porque nos está haciendo sombra a nosotros, que eran los que manejábamos los hilos de vuestro país y del resto de los países. Amasando fortunas, la iglesia, poder, riquezas, tierras, y mandando. Ellos se hacían políticos. Y ahora no mandamos nada y nos han hecho la sombra. Más o menos, eso en mis palabras era el gesto hipócrita de la iglesia. Y el señor Bukele les dice con talento, bueno, y la iglesia ahora, cuando todo El Salvador le ha votado a ese hombre, todo, creo que un 90 y tanto por ciento, algunos, bueno, yo qué sé, algunos parientes de los que ha detenido por criminales, a lo mejor no lo han votado, pero les da igual, creo un 93% de la población, menos la iglesia. Y el señor Bukele en su discurso le dice a la iglesia, bueno, pero ¿por qué no abríais la boca durante años que estos presos que ahora están presos con justicia para que no hagan daño a todo un país? ¿Por qué no abríais la boca antes cuando mataban a la gente en las calles, torturaban a las chicas, pegaban fuego a las casas, hacían lo que les daba la gana delante de la policía, ante quien quiera, y aterrorizaban al país entero? Y robaban lo que querían y torturaban a quien le daba la gana, pero así, y hacían cada vez más bandas, creando un infierno de ese país Salvador. Y le dice a la iglesia, ¿y por qué antes no abríais la boca? ¿O antes todo estaba bien? Ahora no, porque ahora vosotros, dice la iglesia, no sois políticos. Vosotros a vuestra sotana y a vuestro monasterio, lo que queráis, pero no meterle las bazas en la política, donde un país como El Salvador, otro país sudamericano, es un país que está siendo libre por fin, poderoso, grandeza, con futuro y paz y prosperidad, lo que antes no había nunca. Claro, eso en la iglesia se ve que la sombra se le va haciendo más grande. Y entonces, con astucia, tratan de sí, que ese aletanay de la iglesia, por ser esto, porque claro, el pueblo, no. Pero los salvadoreños son los que han votado al señor Bukele, son los que han aprobado que se arresta a los criminales, son los que se regocijan de ver que nace la prosperidad, vuelve el sol al Salvador, hay libertad de todo tipo, hay riqueza, hay turismo. Ya es un país respetado y querido, y que todos los países del mundo, hasta el señor Trump, presidente de Estados Unidos, o de otros países, hablan bien de Bukele. Dice, eso es un ejemplo de gobernante, es un tío con talento, con valor y con amor a la gente. Pero ¿quién no le ama? La iglesia, porque ve la sombra del Bukele y dice, si este Bukele le siguen los demás, nuestro negocio, la iglesia, se dispara. Recordar que la iglesia católica, ¿cuántos crímenes hizo? Las cruzadas contra los países islámicos, cuántas matanzas, cruzadas, que Dios lo quiere, Dios con nosotros, y cuántas torturas a pobre gente, ¿no? Y cuántos robaron esos países en Arabia, en todo aquel, acabando con aquellos como si fueran demonios, haciendo riquezas y amasando fortunas, el Vaticano, las tierras, todo lo que había la iglesia, querían dinero y poder. Y cuando, por ejemplo, los dictadores, las iglesias, las religiones con los dictadores, ¿cuánto quieren a los dictadores, verdad? Como Stalin, por ejemplo, o como el Putin, que dice la iglesia ortodoxa, sí, es un ángel de Dios, ¿qué tal? Que es un maravilla, es un Dios. Un hombre que ha causado la muerte de millones de jóvenes rusos y de mutilados otros millones. Un hombre que ha causado ruina y tortura y expolios y captura de niños, robando esos niños a la fuerza para hacer rusos como hace Corea del Norte, carne de cañón, cuando llegue el caso. Mientras él ve la tele, el dictador hace un búnker, pero ¿qué dice la iglesia? Todos somos es un ángel. Las campanas las tocamos para que los drones del enemigo vuelvan al enemigo. O sea, qué barbaridades y qué burradas. Y cómo la religión siempre, hablo de la religión falsa, claro, siempre a favor de los dictadores.
¿Cuántas matanzas hizo la Inquisición en Europa, en Sudamérica? ¿Cuántos indios quemados vivos? Decían que eso no eran personas, y les robaban las tierras. En Sudamérica, Centroamérica, en Norteamérica igual, robando a manos llenas la iglesia, imponiendo el catolicismo a la fuerza. Era la fuerza de quemar lo que sea. Eso no lo dice la iglesia, no lo recuerda nadie. Cuando caía uno en manos de la Inquisición, que no habían hecho nada, nada. Gente que era inteligente, vamos a poner que señor como señor Bukele, en general, esa experiencia, gente que pensaba, y decían, estos nos van a la iglesia robar lo que quieran, abren la boca y piden tierra, y piden casa, y piden dinero, y abren la boca y piden, y no hacen, no mueven ni un dedo, y encarcelan a quien quiere. Cuando entraba la gente, jóvenes y mujeres y niños, en los calabozos de la Inquisición, eran los calabozos más diabólicos del mundo. Las torturas, pues se metían verdugos de esos anormales, monstruos de esos clérigos satánicos de estos monasterios, y torturaban a las mujeres, a los niños, a los hombres, pero de una manera bestial. Daría escalofrío hacer una afirmación real de los torturas de la Inquisición, la Santa Inquisición, que mandan a las mujeres los pechos con hierro, metiendo la gente de hierro en la boca, cortando la lengua, sacando los ojos, o sea, quemándole las manos, los pies, solo para afirmar que yo he hecho un pacto con el diablo y estoy contra vosotros. No he hecho pacto con nadie. Una persona que decía que lo que está haciendo la iglesia son robos, estafas, idolatría, matanzas, odio, satanismo. Hace poco, en Holanda, esto hace 3 o 4 años, hace una excavación arqueológica en un monasterio medieval de Holanda, de católicos, y que te hallan 800 cadáveres de niños en fosas comunes, enterrados desde hacía mucho tiempo. Y luego abren otro monasterio, en otra medicina, 600 cadáveres de niños. Cuando yo entré en escena, a que se abran todos los monasterios católicos de cura y monjas del mundo, se echará la mano a la gente a la cabeza. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cuántos niños creen que han desaparecido durante toda la historia? Y desaparecen. Miles y miles y miles. ¿Dónde van a parar? Jesucristo dijo que nada que esté oculto nunca llega, es decir, nada oculto que nunca llegue a saberse, aunque esté sumamente escondido. Lucas capítulo 12, versículo 2, que aunque seas muy escondido desde hace siglos, aparecerá, como aparecen ahora ciudades antiguas en rocas, en túneles, aparece todo, todo, todo. Entonces, ya lo digo, parece un poco extraordinario. Sí, entraré en acción con mis descubrimientos en sensacionales, que yo soy para la Iglesia Católica y muy conocido, ya lo veréis, el más temido. Lo único que hacen presión a los medios de que no me dejen hablar. Hablar en internet es un milagro de Dios. Sí, la Iglesia Católica, ¿qué hizo cuando el Tercer Reich con Alemania, con Adolf? Estado y religión, concordato, que todo lo que decía Alemania nazi lo felicitaba, lo aprobaban. Y cada vez que el Tercer Reich invadía un país y quemaba gente o las torturaba a los judíos y todo, tocaban las campanas de toda la iglesia católica de Alemania como una victoria de Dios. Cualquiera que era un ser satánico, era algo de Dios, ¿sabes? Y ahora he puesto, esto es historia, ¿no? Y luego cuando terminé la guerra, cuando en la guerra mundial, sí hacían concordato con Alemania. El Papa Pío XII, Estado y religión, Alemania, pues ya pensaban, Alemania es el dueño del mundo, ya nosotros tenemos que estar al lado del el que paga manda, ¿no? Este que ya tiene mano en todos sitios, este gana la tierra. Pero también al mismo tiempo la Iglesia Católica en la Segunda Guerra Mundial, no solo con Adolf, sino con Inglaterra también. Era Estado y religión, claro, los ingleses, soldados, pero a la vez también la Iglesia Católica, la misma Iglesia con la Norteamérica. El cardenal Sperma, los soldados americanos son soldados de Cristo, con todo el mundo. Hacía tratados contra de tal manera que el que ganara, el que fuera, ellos habían orado a Dios y Dios les ha escuchado. La hipocresía bestial. En España hay un caso que me sale a la luz, se llama los cátaros. Eso va a salir, son de los muchos casos, pero uno en España, porque yo estaré en acción en España pronto muy grande.
un grupo de una población, los cátaros, los catalanes, en el norte de España, ¿eh? Cataluña, pues eran hombres, que generalmente inteligentes, ¿no? Que habían recibido mucha información porque siempre, digamos, los apóstoles de Jesucristo, dice la Biblia, por ejemplo, que Pablo estuvo en España, el apóstol Pablo, predicando. Además, en la carta de Romanos capítulo 15, varias veces lo dice, tengo deseo de ir a España, vino a España y formaba congregaciones de cristianos. Enseñaba la verdad, las buenas nuevas, lo que dice la Biblia, no lo que dice no sé quién, el Papa que se inventó, que el otro, que lo que dijo el santo que vio una... Nada, lo que dice la palabra de Dios sobre amar a tu semejante como a ti mismo, respetar a los gobiernos, etcétera, etcétera, no matar a nadie, no odiar a nadie, etcétera. Son ciertas reglas que Jesucristo implantó para que el hombre, que verdaderamente se considera cristiano, no meta las narices ni haga cosas bestiales en nombre de Dios. Jesucristo, por decir esas buenas nuevas, ¿quién fue el que lo mató? La religión, los fariseos, que lo odiaban, porque Jesucristo reunía a las masas, no solamente para enseñarles, les alimentaban milagrosamente miles de personas, milagros. En la boda de Caná, cientos, miles de litros de agua en vino para que vivieran una fiesta alegre. Curaba las enfermedades de todo tipo gratis, resucitaba muertos y dio su vida al final, un sacrificio para que la raza humana recuperemos la vida eterna. Pero ¿quién lo odiaba a Jesucristo? La religión, los fariseos, los escribas fariseos, que cuando Jesucristo entraba en el templo y lo veía comerciando, los fariseos ganando dinero, la iglesia eran los más ricos, los fariseos, y odiaban a todo el mundo y exigían dinero y impuestos. Y Jesucristo, ¿qué hacía cuando los veía a ellos? Una estaca, cogía una cuerda a latigazo con él. Es la única vez, curioso, que en la Biblia Jesucristo se enardecía, se ponía negro. Lo veía yo y se ardía de rabia. Y los pegaba de patada en el culo y volcaba las mesas de los negocios, las monedas por ahí, venga. Y decía que la casa de mi padre es casa de oración y no cueva de ladrones. Y Jesucristo era la religión la que implantaba el odio. No, que mira que ha comido en sábado, no hay que comer en sábado. La fiesta, no, que va con prostitutas, con los fariseos los aprecian. O sea, buscaban la forma hasta que no lo mataron, que hasta... Fíjese lo terrible que odiaban los judíos porque era una colonia romana, los romanos, que era una invasión. Como tenían romanos colonia en España en todos sitios, en aquellos tiempos. Entonces, Pilatos, que era un gobernador romano en Jerusalén, le mandaron a Jesucristo a Pilato para que le matara, que ordenara matarle. Claro, Pilato era la autoridad encima de los judíos. Y Jesucristo, Pilato es un detalle, ¿no? Que Pilato, un tío estupendo, habló con Jesucristo. Y vio que Jesucristo es un hombre sano, bueno, el Hijo de Dios, perfecto, que hablaba con humildad, con respeto. Y Pilatos, pues, buscaba la manera de libertarle. Y le decía a Jesucristo, mira, te quiero poner libre. Pero bueno, ¿qué tengo que hacer? Y Jesucristo le decía, tú estás haciendo un trabajo porque de arriba te han dado el trabajo, el poder. Como dice la Biblia, Dios pone a los gobiernos, para bien o para mal, y si no funciona, los quita. Y tienes un gobierno porque te han puesto de arriba. Entonces Pilato decía, este hombre es inocente. La mujer de Pilato, dice la Biblia, que también en sueño dice, suelta a este hombre, a Jesús, déjale libre, es un hombre inocente. Esta gente que lo quiere odiar, le quiere matar porque le quita el negocio. Y le quería poner libertad. Y los judíos, no, si tú pones libertad, le decían a Pilato, decimos al César que tú vas contra el César y a ti te encarcelamos también. O sea, un odio lleno de la religión satánica aquella. Y por fin ya Pilato una idea más. Esto es historia, para que sepáis cómo mueven los hilos el imperio satánico. Ya que le quería poner libertad, pues le pongo libertad, no ha hecho nada. Entonces, pues si no le pones, vamos a ir al César, de que tú pones a un hombre que dice que es rey, solo tenemos a un rey, al César, tú no. O sea, una bestialidad total. Y ya alguien le dijo a Pilato, mira, hay una fiesta de estos de los judíos, que en la Pascua, pues ponen a un preso en libertad, es una tradición. Dice, ellos eligen a alguien. Hay muchos presos, ¿no? Por criminales, por robo, lo que sea, sadismo, lo que quieran. Dice, pero ellos dicen, queremos uno, una fiesta. Y Pilatos buscaba entre los presos, ¿cuál queréis? A fulano, venga, le daban que le ponga libertad.
está libre. Y ya la gente aplaudiendo, una fiesta. Y entonces en aquel tiempo le dijeron, no, dice, mira, le quieren matar. Están los asesores de Pilato. Pero es por envidia, le tiene un odio porque le quita el negocio a todo esto. Fariseos estos. Dice, pero tiene una fiesta, inténtalo. Pone un preso en libertad. Pues y le dice Pilato, busca al peor que tengan los presos. Y vamos a hacer una cosa, busca el peor. Y le traes aquí. Y entonces los voy a poner al peor preso, al más criminal, y a Jesucristo. Y los voy a presentar los dos. Y voy a decir con astucia, bueno, pues tenéis una fiesta, la voy a realizar también. Aquí tenéis a dos presos. Uno Barrabás, que era un asesino sádico, demoníaco, horrible. Y a Jesucristo. ¿Cuál queréis que ponga en libertad? Venga. Y Pilato pensaría en aquel momento, pues a la larga, aunque le odian a Cristo, pues bueno, que le pongan en libertad y no a un criminal. Pues no. Todo el pueblo, los fariseos, a Barrabás, y le hicieron un héroe. Un asesino sádico, demoníaco, le hace un héroe, sí, aplaudiendo a Barrabás. ¿Y a Jesucristo qué hago con él? ¡Le mataron, le mataron! ¿Cuántos milagros hizo Jesucristo al pueblo? ¿Cuánta bondad? ¿Cuántos muertos resucitó? ¿Cuánta gente curó? ¿Cuántos milagros alimentando masas de gente? ¿Cuántas maravillas? La Biblia dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, el último capítulo, el último versículo, dice, y será así un día, que si algún día escribe Juan, el último capítulo del Evangelio de Juan, si algún día se tienen que escribir todas las cosas que Jesucristo hizo, de milagros y cosas, porque ahora no se escribe todo, tendría que tener un montón de libros. Dice que hizo tantos milagros, que hizo un montón de milagros masivamente. Dice, todos los libros que se escriban, y se escribirán algún día, no cabrían en todas las bibliotecas del mundo. Cuánta bondad Jesucristo. ¿Qué hicieron con él? A matarle, a matarle, a matarle. Asesinos, demoníacos, los fariseos. Porque Jesucristo le veía el plomero, y decía, mira esto, porque les voy a quitar el negocio. Porque decía que hacer negocio con las religiones y ganar dinero y tal, con rituales, misticismo y cuentos chinos y guerras santas. Y volviendo a Bukele, que consta una cosa, que es un ejemplo, no le pongo yo como ejemplo, hay muchos políticos extraordinarios. No voy a poner a discutir su política. Yo aprecio la política y se debe apreciar. Un político, mejor o peor, pues es una, digamos, una protección para el pueblo. Una nación que no tenga ningún gobierno, pues sería una anarquía loca, demoníaca, como era Salvador al principio. Entonces, señor Bukele le quiere todo el mundo. El pueblo, que ha visto tantos cambios maravillosos, tanta paz, tanta alegría, la gente ya sonríe, puede ir por las noches, por las calles, puede hacer fiestas, la gente en paz, la policía ya tiene su autoridad bien, las cárceles llenas de presos que ya es raro que salgan, y que ya hay orden, paz, prosperidad y justicia. Hace nuevas carreteras, autopistas, nuevos colegios, hace un país moderno que ya todo el mundo quiere ir al Salvador, todo el mundo quiere viajar allí, aunque sea un par de semanas. Ha hecho grandeza, pero ¿quién le odia? La iglesia. Qué casualidad. ¿Por qué no abrir? El señor Bukele le dice a la iglesia, ¿y por qué no abrir la boca cuando esta gentuza que encarcelado hacía matanza y violaba a mujeres y torturaba a la gente y pegaba fuego a la gente viva y quemaba las casas y cobraba dinero a todo el mundo robando a la fuerza? No abrís la boca, no decís nada. Ahora la abrís cuando les meto en China. ¿Por qué? Porque, una vez más, ellos piensan, y será así, si este Bukele es un talento, si esa es una imagen para todo el mundo, lo que hace este tío aquí en Bukele lo harán en todo el mundo. Y nuestro negocio en todo el mundo se fumará, desaparecerá. Babilonia la Grande, se define la religión falsa, la gran ramera, desaparecerá. Y dice Apocalipsis capítulo 18, si lo lee el capítulo entero, serán una revuelta contra la religión falsa y pegarán fuego a todos los monasterios, conventos, fuego en toda la tierra. Porque Dios hará posible ese milagro para acabar con el mal de tanto daño que han hecho a la humanidad, tantas matanzas, tanta pobre a dictadores, tantas mentiras. Fijaros por un ejemplo, que eso la gente no puede pensar. ¿Cómo es posible que una religión diga o enseñe que Dios tiene un infierno con demonios, millones de demonios, que están esperando que entre gente, las almas de no sé quién, y los pegan fuego y los torturan eternamente? O sea, un gozo para sádicos demoníacos que se entretengan quemando vivos a la gente. ¿Cómo puede la gente entender y pensar, pero de dónde se saca eso la iglesia?
de la Biblia. Jesucristo mandaba demonios a quemar gente, o Jesucristo quemaba gente viva, o los robaba. ¿De dónde se saca esa barbaridad? De ningún sitio. De la mente diabólica. Para hacer que la gente odie a Dios. Que la gente vea a un Dios con temor, que odia a la gente, y que cuando se muere, o si paga mucho dinero, Dios se deja untar, ¿eh? Paga funerales, misa y ceremonias, entonces Dios a lo mejor, si paga bien, bueno, que le quemen en el purgatorio 100 años, y luego ya, o sea, qué barbaridad. Y claro, el señor Bukele es un hombre de talento, es un hombre con carrera, con cultura, con cariño. Es un ejemplo que todos los políticos le quieren. Uno de ellos, que también le odiaban precisamente los mismos, el señor Trump, que es un tío extraordinario. Pues es un tío extraordinario que ha cambiado Norteamérica y la está cambiando a mejor. Como otros políticos cambian su país cuando entra una persona inteligente, discreta, que de verdad ama su país y quiere un cambio para su país, para grandeza, para ensanchar, para prosperidad de la gente, que haya futuro. Ese es el plan de cualquier político. Pero los enemigos son precisamente los que dan mucho. Dios, la paz y la prosperidad del pueblo. Pero no mueven ni un dedito, ¿sabes? A cobrar. Por cualquier ceremonia, cualquier cosa, misa, funerales, bodas, entierros, comunión, a cobrar, a cobrar. El negocio de la religión da muchos beneficios. Y cuando te mueres, te vuelven a cobrar. Para los funerales, claro, para que Dios no te queme, no mande demonios, o sea, Dios manda demonios, Dios es el jefe de los demonios. Eso lo enseña la iglesia. Y te mandan quemar eternamente. Y Dios riéndose, cómo se queman mujeres, niños, eternamente. Eso, Bukele, que lo sabe, ahora les está diciendo, vosotros no tenéis que darle aquí. Nosotros somos la política, el gobierno. Vosotros a vuestra sotana y no meteros. Os tengo que meter en otro sitio con esta gente también. Por darle al mirlo de hablar demasiado, insultando al gobierno, un gobernante con su cariñosa esposa que le quiere todo el mundo. Bukele, que sea un ejemplo, una luz. También intentaron asesinar 2 veces al presidente Trump, o 3 veces. ¿Por qué? Porque cuando nace un tío legal, cuando hay un presidente, una luz resplandeciente de alguien que quiere hacer el bien a su propio país, le odian. Porque, claro, esa persona inteligente, sea quien sea, que hace prosperidad, grandeza y libertad a su país, ya es una molestia para todos los corruptos del mundo. Porque le gusta mejor un país corrupto que se pueda corromper a cualquiera, que hagan el delito que le dé la gana y que al final de cuentas el que tiene esto es el que manda y ya está. Y cuando entra un gobierno inteligente como el señor Bukele, es uno entre muchos, ya la cosa cambia. Pero los que se beneficiaban con la corrupción ven el peligro de que ya repartiendo cruces ya no ganan tanto. Y se metan en su sotana y cierran el monasterio, se metan dentro. La política es para el pueblo, para los políticos, no para que venga una sotana a decirle qué tiene que hacer un político y no lo tiene que hacer. En fin, esto por una parte a mí me alegra, pero a mucha gente también, porque ahora se le está viendo el plumero a mucha gente que antes no se metían tanto el gobierno, pero ahora ya hay una luz resplandeciente que sale cada vez más grande, que ya el mundo está despertando, como comúnmente se decía sobre estos actos tan satánicos, de cuántas religiones salen, cuánto daño han hecho a la gente, apoyando a todos los dictadores. El opio del pueblo se está acabando. Así que el señor Bukele pasará a la historia como un personaje querido, amado, extraordinario, con una esposa que yo cuando lo veo, una parejita, la esposa cariñosa, atenta, muy amable, como por ejemplo la esposa del presidente Trump, Melanie, una mujer cariñosa, atenta, bien vestidita, elegante, discreta, y también da sus saluditos, apoya a su marido. Eso es un gobierno que engrandece a su país, que hace grande y temoroso su país y que apoya a los países más débiles que necesitan su apoyo militar o económico. Eso es un gobierno. Y los que no aceptan ese gobierno son los que viven con los corruptos. Y cuando los corruptos le viene la mala, ellos ya se ponen al lado de los corruptos para apoyarlos a ellos. ¿Sabes? Pobrecitos, no han hecho nada. Están en la cárcel, algunos de por vida, no han hecho nada. Solo violar, matar, torturar, robar,
Eh, eso no son jóvenes. El señor Bukele, no, no le pongan a ese, la iglesia. No, que eso el pueblo tiene que pensar. Ya no piensa el pueblo, son tontos. No, bueno, tienen que pensar, lo que digamos nosotros tienen que pensar, porque si no nos quita ese negocio. Eso no lo dice, lo piensa, ¿no? Así que pensar, el Bukele, cuidado, como diciendo que le ponéis otra vez y en la siguiente tanda, ellos no lo dicen, pero lo piensan, a lo mejor vamos nosotros, los sótanas también, con ellos, porque se sacarán muchos trapos sucios que no quieren sacar, y pedofilias, y robos, estafas, y múltiples cosas más. Ya digo, hace unos años en Irlanda, un monasterio católico, 800 niños en fosas comunes. ¿Qué hacían 800 niños en un monasterio? Y si miran esos cadáveres que no dijeron nada, eso fue lo de la iglesia del Vaticano, verían que todos tienen el cuello roto, los esqueletos, un martillazo en la cabeza, otras roturas en la espalda. Bueno, ¿qué hacían allí? La iglesia no se manifestó en eso, no dijo nada. Y cada vez que, y cuando yo entré en escena, verás como si haré que todos los monasterios católicos se abran y se hagan investigación. Y verás cómo aparecerá todo lo que ha desaparecido durante toda la historia y dónde ha ido a parar. ¿Sabe que cada año desaparecen de la Tierra miles de niños y niñas? Los medios no dicen nada de eso, ¿verdad? Pero es verdad, es una estadística. Verás cómo dijo Jesucristo que sí aparecerán. Una vez más, aunque sea, digamos, pesado, voy a leer donde lo dijo Jesucristo, que todo misterio y todo oculto aparecerá. Por años que hayan pasado, siglos, milenios. Lo voy a leer, como siempre, me agrada que no sea lo que yo diga, lo que dice la Biblia, el Hijo de Dios, lo que dijo. Vamos a ver. Vamos a ver. Lucas capítulo 12, versículo 2. Fíjense lo que dice. Lucas capítulo 12, versículo 2. Las palabras de Jesucristo, aunque le escribió Lucas, que era un médico, un apóstol que era médico. ¿No? Lucas 12, 2. Dice, pero nada, dijo Jesucristo, hay cuidadosamente ocultado, escondido, está debajo tierra, en túnel, que no vaya de revelarse, ni secreto que no llegue a saberse. Lo dice Jesucristo. Nada. Cualquier cosa, aunque haya pasado miles de años, saldrá. Y volviendo a los templarios, eran hombres en Cataluña que eran inteligentes. El catalán ha sido siempre inteligente, ¿no? Culto. Ha habido más posibilidad de la cultura que en otras poblaciones, en otros países. Y habían recibido información de las palabras de Jesucristo, evangelios, porque no investigación de paga, boda, bautizo, funeral, entierro, y tenemos una fiesta a los gigantes y cabezudos para que la iglesia os dé una fiesta, y también pagando la fiesta, ¿no? Gigantes cabezudos, ¿saben quiénes son los gigantes? Los cabezudos. En la Biblia, los hijos de los demonios con mujeres de la tierra nacían gigantes. Siguen haciendo la fiesta a los hijos de los demonios. Bueno, volviendo a la iglesia, a los cátaros, pues sí, eran cultos. Y ya se manifestaron y decían, mira, el Vaticano amasando fortuna, viviendo en palacios cardenalicios, los obispos cardenales en palacios obispales, con joyas y con riquezas y carne y esclavos. Esos son mensajeros de Cristo, esos son apóstoles de Cristo, esos son las buenas nuevas. Así vivía Jesucristo en un palacio. Eso le molestó tanto al Vaticano. Digo, estos son un peligro. Fuera con ellos. Y mandaron un ejército para eliminar toda una población, los cátaros, una población de como decir, todo Barcelona lleno, por ejemplo. Y se metieron en un castillo, castillo Monsegur, no me acuerdo cómo se llama el castillo, Monsegur me parece que era. Se metieron toda la población y cogieron el Vaticano, diles que salgan, que no vamos a hacer nada. Y un ejército mandaron para acabar con ellos. Ah, venga, salir fuera. No, no vamos a hacer nada, solamente para hablaros lo que tenéis, no tenéis que hacer. Y todos a los pobres creyendo en su palabra y los cleros mirando ahí, los obispos todos mirando, preparados para ese gran momento. Salieron todos y entonces, bueno, para hablaros, les ataron a todos las manos, niños, bebés, niñas, mujeres, hombres, todos atados. Y cuando ya ataron, la iglesia, que los quemen vivos. Y empezaron a botar ramas, árboles, madera, y quemaron una población entera vivos. En una plaza pública todavía existe una marca que se llama la Plaza del Cremás, la Plaza de los Quemados. Todavía en recuerdo
aquella matanza. Pues esas matanzas, la Santa Inquisición las hizo a millones de personas. Y recordando que las cruzadas era contra el mundo del Islam, ¿no? Esos son demonios, tal, güey. La iglesia, hay que acabar con ellos. Güey. El Islam, que el que no iba a las cruzadas le quemaban vivo. También la Inquisición decía que era un hereje por no apoyar a la iglesia en su guerra santa. Y hubo millones de muertos. El Islam, de Europa entera desapareció casi todo. La última cruzada era de niños, ya no acabaron con los hombres en Europa. Y cuando ya veían que todo era perdido, todas las guerras perdían. O sea, Dios con nosotros, pero perdían todas las guerras. Y ya por fin hicieron pactos y tal. Y bueno, las cruzadas matanzas de millones. Bueno, hoy en día es que no se acuerdan el odio que tenían a aquellas personas en Arabia, los árabes. Vamos, los islamistas, vamos, eso, el mundo árabe. Ahora son muy amigos de ellos. Ahora se enseña el Corán en la iglesia y tal. Y les apoyan, dice que son verdaderos hombres de Dios y tal. ¿Cómo cambian la chaqueta, eh? ahora dicen, no, ahora se nos acaba el negocio aquí, pero vamos con esto. Pues estos le van a hacer lo mismo que le hicieron los otros. Apoyarán para acabar con el mal verdadero de la tierra, con el opio del pueblo, que se ha engañado a la gente durante miles de años. Pero Dios hace justicia. Como dijo Jesucristo, lo repito, que cualquier cosa, por oculto que esté, o el tiempo que haya pasado, se llegará a revelar. Y entonces la gente despertará y mira esta matanza, mira lo que han hecho, mira esta gentuza y ahora metiéndose hasta la nariz en la puerta porque se le va el negocio. Verá la que le viene encima. Y el señor Bukele será siempre bien querido, aplaudido como el señor Donald Trump. Es un aprecio. Yo me hubiera gustado, tengo doble nacionalidad, soy alemán y español, pero me gustaría ser americano porque es un país de vencedores, un país de conjunto de muchas naciones que hicieron un país grande. Y el señor Trump quiere hacer ese país, de nuevo grande y poderoso, que ha ayudado a muchos países en peligro, sea en Afganistán o en Irak o donde sea. Los soldados heroicos norteamericanos han ayudado y ayudan a tanta gente que en manos de dictadores y de religiosos fanáticos. Sí, señor Bukele, es verdad, lo dicen y Dios lo ha puesto, sí. Para bien del Salvador y para bien de otros países que lo imitan ya y quieren hacer como él, ayudar a su país a engrandecerse, a tener paz, prosperidad y futuro. Así que lo que le viene a los enemigos de Bukele, se dice aquello de no me gustaría estar en sus pantalones, porque, porque la que le viene es pequeña. Porque ahora ya todos están oliéndose y están diciendo lo que hace Bukele es lo que vamos a hacer nosotros también. Entonces muchos religiosos tendrán que apuntarse al paro y buscar otra forma de vivir del cuento y de la mandanga. Prepararos que lo mejor para la humanidad, lo grande, está por llegar y ya está a la puerta.